Buenas tardes, compañeros. El día de hoy queremos compartirles el capítulo 2, Mercados y Transacciones. Nuestros compañeros Silibet Pietrobelli, Carolina Díaz, César Sanz y mi persona Carolina Campaña. Lo primero que queremos mostrarles es los objetivos principales de este capítulo es identificar todos los tipos básicos de mercados que hay existentes, saber la descripción de la IPO, que es Initial Public Offering, explicar las características de los mercados de corredores y poder analizar y comprender todo lo que son mercados de dealers con sus diferentes sistemas de negociación y adicional todo lo que compete a toda la parte de negociación de mercado y de capitales. Quisiera empezar por, cuando hablamos de mercados y transacciones, hablamos de inversiones y creo que uno de los puntos más claros que en el mundo hay un concepto es Wall Street. Wall Street fue dada, o el nombre es dado por una calle que era paralela, donde existía o montaron en 1653 un muro que medía 12 pies, el cual era el que evitaba o protegía a los holandeses de los ataques de los británicos y de los indios. Por tal razón, este fue el nombre, pero paralelo a este fue el inicio de todos los tipos de transacciones que se hacían en aquel entonces, que inicialmente empezaron en 1762 con 3 bonos y dos sistemas de capitales, algo muy básico y muy bajo versus los miles de millones de transacciones que se mueven hoy en día. Así que esto también abarca todo lo que se llama mercados de valores, lo cual simplemente son foros que permiten todo tipo de transacciones o todo tipo de negociaciones entre los que venden y los que compran. ¿Qué son mercados de valores? Los mercados de valores están constituidos por dos mercados, el mercado de capital y el mercado de dinero. El mercado de capital es cualquier transacción de bonos o de capitales que se realizan que son mayores a un año, y estamos hablando de los mercados de dinero, los que son menores de un año. O sea que aquí prácticamente lo que los diferencia es el tiempo en la negociación. Empezamos para poder comunicarles con respecto a todo lo que esto involucra el mercado de transacciones. Simplemente hay que verlo por etapas. El mercado de valores tiene varias etapas, empezando por el mercado primario, el mercado secundario, el terciario, el cuarto, y de allí en adelante otras cantidades de mercados que se van desglosando en todo este tipo de transacciones. Entonces, primero que todo, quiero explicarles qué significa el mercado primario. El mercado primario es, por decirlo así, el momento en donde la empresa entra a participar de una bolsa de valores, entra a negociar todo lo que son sus bonos, sus acciones, y pues en un mercado de valores en donde está constituido por diferentes requisitos o diferentes formas de trabajar. En este caso tenemos que para poder estar en el mercado primario significa que va a haber una primera oferta inicial, que es la que llamamos IPO, que se llama en inglés Initial Public Offering. Eso significa que es cuando una empresa decide entrar en el mercado de bolsas, en el mercado y transacciones de inversiones. Entonces, tenemos el mercado primario, tenemos para poder ingresar, tenemos una oferta pública, tenemos una oferta de derecho de suscripción y una colocación privada. Esto significa que estos son, en cierta manera, los 3 requisitos que debe tener para poder entrar a un mercado primario. Y todo esto es avalado por la Comisión de Valores y Bolsa, que sus abreviaciones es SEC, Securities and Exchange Commission. ¿Cómo iniciar en la bolsa de valores? En la bolsa de valores se debe cumplir con ciertos requisitos. En este caso, estos son los 3 principales requisitos que cualquier compañía o cualquier entidad que requiera que va a entrar debe cumplir. De lo contrario, pues ya tiene que buscar otras maneras de inversión o de transacción de mercados de valores. Entonces tenemos primero obtener la aprobación de sus accionistas. Si yo tengo una empresa la cual ya está metida en la parte pública, para poder yo hacer una primera oferta
para poder ingresar a este mercado de valores, primero que todo, todos los accionistas deben decir sí y que sí están interesados en empezar este tipo de transacciones. Entonces, auditores y abogados de la empresa deben certificar que todos los documentos sean legítimos. Esto obviamente va, como es a nivel mundial, debe haber toda una legalidad de documentos en donde certifique que cada una de las transacciones son totalmente legales y están establecidas pues con abogados, auditores y todo está totalmente en orden. Y como último, la empresa busca un banco de inversión que esté dispuesto a suscribir la oferta. Es decir, ¿por qué se busca otro tipo de banco de inversión? Es para poder facilitar que sea la persona que es el puente entre la compañía y entre quienes van a ser los que van a invertir en esta compañía. Entonces, por lo general se busca un banco de inversiones que apoya este tipo de transacciones, ya que son especialistas en este área. Entonces, ¿qué es un banquero de inversión? Simplemente, como les dije, es el puente entre las dos partes y obviamente pues es un intermediario financiero que es especialista en la venta, tiene la capacidad total para explicarle a quienes están invirtiendo de todas las transacciones, si le conviene o no le conviene, y esto va a depender de en qué parte del mercado van a estar incluyéndose. Entonces, pues asimismo hay especialistas para diferentes mercados y transacciones. Actividades del banquero de inversión. Aquí pongo 4 principales actividades, ya que pues en cierta manera es el orden que debe tener. No cualquier persona no cualquier entidad puede ser un banco de inversión, tiene que también cumplir con ciertos requisitos para poder participar en todas estas transacciones. Entonces, la empresa presenta una declaración de registro ante la SEC. La SEC, ya les hemos hablado, es como el ente que regula todo lo que va a hacer, todo lo que se va a meter y se va a ver en este mercado. Entonces, en el SEC, una parte es un prospecto que es la descripción de los aspectos principales. Estamos hablando que cuando un banquero de inversión decide empezar una transacción, vamos a hacer lo que se llama la IPO, que es la propuesta inicial de venta, y por ende tiene que hacerse como un prospecto que es nada menos que un prototipo de lo que se va a empezar a meter mientras se entran los documentos a la SEC para ser evaluados y obviamente para ser aprobados. Entonces, antes de meterse en todo eso, sí debe haber un prospecto. Y este prospecto se llama, la versión preliminar de este prospecto se llama Red Herring, que es como la portada, por decirlo así, de un libro que te está enseñando qué es lo que realmente tiene esta propuesta. Para poner el IPO en oferta inicial, que es lo que un mercado que entra al mercado primario, este es el Red Herring. Esta es simplemente un prospecto preliminar, este es un ejemplo, y lo que quiere es como una portada de un libro, en la cual va a decir toda la información principal, las prioridades que tiene lo que están ofreciendo, y se llama Red Herring por esta línea roja que se ve en toda la parte vertical izquierda del documento. Esta es, por decirlo así, como la advertencia de todo lo que va a iniciar en este mercado primario. Empieza el proceso y es ya cuando van a hacer la venta, es una emisión grande de títulos, y es decir, y más que todo una empresa que inicia el proceso se inicia en el mercado y en las transacciones de inversión. Entonces, tenemos la corporación emisora, aquella que decidió junto con sus accionistas y con todos los requisitos, ya cumple con todo, y es la persona que va a empezar a dar su emisión grande de títulos. Para poder realizar esto, es como era uno de los requisitos o una de las actividades importantes que hacían los banqueros de inversión, una corporación emisora puede poner tantos banqueros de inversión sean necesarios. ¿Por qué? A medida que sea muy grande la oferta, pues obviamente entre más banqueros de inversión hayan, asimismo se va a disminuir el riesgo de cada banquero de inversión que desea adquirir los títulos para después ser vendidos. Aquí encuentras un grupo vendedor que ya después de que cada banquero hizo su puente para poder hacer un análisis completo de lo que se está transmitiendo, de lo que se va a vender,
entonces ya hay un compradores de títulos en los cuales ellos son los que van a empezar a vender y a comprar en base. Cada empresa, cada área tiene una ganancia y eso va a depender mucho de qué títulos se están vendiendo para poder entonces saber si hay quienes ganan más o quiénes. A medida del mercado de valores, a medida que el mercado empieza, mercado primario, mercado secundario, entre más se va alargando al cuarto, al tercero, al cuarto, las ganancias son menos, porque obviamente quienes tienen el riesgo más alto van a ser siempre los primeros que se meten con una empresa primaria o una corporación primaria que acaba de empezar sus pasos en la bolsa de valores. Mercados secundarios o mercados posterior, esto viene como una etapa segunda, ya los primarios son aquellos pues, que hicieron una emisión inicial, ya que estamos hablando de empresas grandes, empresas ya establecidas por muchos años, empresas que ya llevan mucha trayectoria y que desean entonces continuar con sus mercados secundarios y posteriores. Simplemente aquí se negocian después de una emisión. Permite a un inversionista vender fácilmente porque ya tiene, por decirlo así, unas tendencias, ya conoce un poco más el mercado, o sea que en cierta manera se diferencia, se beneficia a diferencia del mercado primario por esa misma razón, y pues también en este caso ya no se requiere de la corporación emisora, o sea que ya, por decirlo así, ya hay otro puente adicional y solamente se tienen que ver títulos que se están exponiendo a la venta, los compradores y las estadísticas que se requieran sacar de la inversión. Los mercados secundarios se establecen de la siguiente manera. Tenemos mercados de corredores, mercado de dealers, y cada uno de los mercados pues establece diferentes áreas. En este caso, el mercado de corredores tiene las negociaciones nacionales, que son las bolsas de valores pues ya más conocidas como las de New York y Amex, y las negociaciones regionales. En este caso, estas pequeñas ya no son tan grandes como una bolsa de New York, pero también tienen sus especialidades. Puede ser que se especialicen en otras áreas que de repente aquí ya son más a nivel más global. Y tenemos el mercado de dealers, que ya cuenta con diferentes mercados, y estos se especializan ya en ofertas electrónicas y con toda la vanguardia que va existiendo a nivel de los mercados de valores. Mercados secundarios, como les decía, tenemos lo que son el mercado de la bolsa de valores, y aquí pues uno de los puntos importantes, que la bolsa de valores en ambas partes de una transacción, el comprador y el vendedor se reúnen para negociar títulos, a diferencia de la primaria que sí requerían pues más puentes. Aquí no, aquí ya es negociación, venta, compra. Y en la de los dealers, el mercado del comprador y el vendedor no establecen contacto. Aquí puede ser por medio electrónico y por otras fuentes, por ende no hay como una conexión directa entre quien compra y vende. Los mercados de dealers, estamos hablando del mercado Nasdaq, importantes en el segmento de mercado secundario, que emplea una plataforma de negociación electrónica para realizar las transacciones. Hay unas que se están viendo muy fuertes, mis compañeros creo que establecen un poco más esta área, y las negociaciones regionales, que es también un segmento de mercado secundario en el que se negocian títulos menores no registrados en la bolsa de valores organizadas. El mercado de corredores, hay una importante que estamos hablando de, por ejemplo, una bolsa de valores de New York. Es una de las dos bolsas nacionales que existen en Estados Unidos y es la más grande en el mundo, conocida, pero también tenemos una bolsa de valores estadounidense que se llama Amex, y es la segunda más grande, pero en número de empresas listadas, no tanto en número de transacciones. En número de transacciones gana definitivamente la de valores de New York. Y las negociaciones regionales, casi todas las valores siguen los ejemplos de New York. La bolsa de valores de New York es como el ejemplo para seguir del resto de bolsas de valores más pequeñas, que siguen como su patrón. Pero en este caso, cuando hablamos de las regionales, sus requisitos de membresía y cotización son mucho más permisivos, no son tan estrictos y pues maneja otro tipo de exigencias.
Aquí se encuentran también las bolsas de opciones y las bolsas futuros, que en este caso la única diferencia entre las bolsas de opciones y de futuros es que las de futuros establece una fecha prolongada a futuro, como su nombre lo dice, y las de opciones es ya con un tiempo, es durante un tiempo determinado. Aquí entre estas se reconoce la de Chicago Board Options Exchange y aquí la CBT, que es también de Chicago. Entramos ya a la parte de sistemas de negociaciones alternativas. Después de que pasa del mercado secundario, entonces ya entran lo que son el tercer mercado y el cuarto mercado. Cada una pues son alternativas de títulos que se cotizan también en la Bolsa de Valores de New York, en Amex, pero pues también con otras exigencias, de repente ya son realizadas comúnmente por creadores de mercado y ya se va desglosando. Las ganancias en estos dos mercados son mucho menores que una ganancia que puede haber en un mercado primario, pero que al mismo tiempo el riesgo es mucho más alto en la primera y en la segunda. Y por último, condiciones generales del mercado. Creo pues que de repente sí hemos tenido conocimiento en situaciones que han habido puntuales. En este caso el mercado de valores puede estar en alcista o bajista. Simplemente significa que lo que esté pasando en el mundo influye mucho en el tema de inversiones, tanto cosas que puedan estar pasando en Irán con el petróleo, en Nueva York, en México, en Venezuela. Esto hace que pueda hacer que el mercado se vuelva muy optimista y las inversiones suban su valor, o puede ser que pueda haber una crisis mundial por cualquier cosa que esté sucediendo y que entremos en un mercado bajista donde pues los precios, hay caídas de precios, hay pesimismo en las inversiones, hay miedo, y estos pues serían los dos extremos que puede vivir en el mundo de mercados y transacciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición de mi compañera, el capítulo 2 nos habla ahora de esta sección de lo que tiene que ver todo con lo que es el inversionista, la globalización de las bolsas y por ende del negocio del inversionista como tal, ¿no? Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y definamos lo que es un poco de globalización de los mercados. Imaginemos que tenemos una empresa, hemos creado un negocio, ha ido creciendo, sin embargo ya ha consumido, por decirlo así, toda la población a la cual eran prospectos de esa empresa. ¿Qué hace la empresa? Entonces amplía su mercado de forma internacional para seguir buscando mayores rendimientos, que es el fin de todo inversionista, poder tener un mejor rendimiento con bajos costos que generen mejores oportunidades para la empresa. Exactamente pasa con los mercados y los inversionistas. Los mercados de valores inicialmente se concentraban en zonas, regiones. Cuando estas se fueron quedando pequeñas, el negocio fue ampliándose y entonces ya se considera a nivel de naciones, fueron creciendo. Sin embargo, ya los mercados son globales. A través de la globalización y la comunicación, por medio de lo que es ahora mismo el Internet, podemos comunicarnos en un instante al otro lado del mundo y estar aquí, sin embargo, estar cotizando en la bolsa de Tokio o qué sé yo, en Londres o en una de las más importantes, que es la de Nueva York. Entonces, la globalización y las comunicaciones ha hecho más fácil el tema de la inversión y por ende de los negocios a nivel mundial. Todos los inversores, como ya les dije, buscan mayores rendimientos de lo que invierten. Entonces, por eso es que empiezan a buscar nuevos mercados. Esto conlleva a que los inversores tengan un riesgo. Entre menor es el riesgo o mi zona de confort, mi retorno por ende es más bajo. Entre más me arriesgo, ya empiezo a buscar otros horizontes, igual crece el posible retorno de la inversión que estoy realizando. Los inversionistas en estos mercados tienen que buscar la opción de diversificación, que no es más que incluir en sus portafolios tipos de bonos, acciones, pero no solamente de su bolsa, sino empezar a invertir en otras bolsas y por ende en otras empresas que no necesariamente estén físicamente en su país o en su región, sino que se pueden encontrar en otra parte del mundo, pero que pueden cotizar en la bolsa de donde ellos se encuentran. Entonces, la diversificación conlleva a una amplia gama de industrias y títulos. Podemos empezar a
el inversor que hoy hacía sus inversiones en, qué sé yo, en una empresa de productos de alimentos, ya empieza a invertir en una empresa petrolera o en bonos de un gobierno. Entonces, títulos que se negocian en muchos mercados, o sea, una misma empresa que está posicionada, digamos, en Estados Unidos como Coca-Cola, tiene múltiples negocios a nivel mundial, por ende está posicionada en muchos mercados. Títulos denominados en diferentes monedas, o sea, lo que puede ser una baja en un país determinado por un suceso específico de él, en otro país, en otro tipo de moneda, puede ser que dé el efecto contrario, una alza, por ende le resulta en mayores dividendos. La importancia creciente de los mercados internacionales. En la parte de arriba, o de la mitad hacia arriba, podemos ver las 4 principales bolsas en cuanto a volumen de dinero en dólares a nivel mundial. Tenemos la más grande, que es la de Nueva York, tenemos el mercado Nasdaq, la de Londres y la de Tokio. Por ejemplo, podemos ver que básicamente de forma directa, hasta hace unos años, se consideraba que Nueva York y Nasdaq eran parte solamente de Estados Unidos. Londres, obviamente de Londres, y Tokio del lado de Asia. Sin embargo, hoy, por lo que hablábamos anteriormente de la globalización, todas estas bolsas están interconectadas. Las empresas que hoy cotizan en Nueva York pueden tener filiales que coticen en Tokio. Sin embargo, a nivel de bolsas, no necesariamente la empresa que está en Tokio cotiza en Nueva York, y esto no quiere decir que no tenga acuerdos con otras empresas de otra bolsa. A diferencia de esto, también existen mercados emergentes, como los llamados BRICS. Ya sabemos, ¿no?, que representa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y tenemos la Unión Europea. Y en parte de Asia y Oceanía tenemos aquellos grupos que no son uniones como tal, pero son países como todo lo que es la parte de Oceanía, que se agrupan para poder hacer un bloque financiero y poder competir con estas bolsas. Entonces, ¿qué pasa? El inversor no solamente se queda en la parte de las bolsas grandes, que podemos volver acá, donde el riesgo es bajo. Porque ¿qué pasa? Estas bolsas tienen muchas exigencias y regulaciones que hacen que el inversor esté de una u otra manera con un riesgo bajo, pero esto conlleva a que su retorno también sea un poco más bajo. Entonces, obliga al inversor a expandir sus inversiones a estos mercados emergentes y a estas uniones o grupos para buscar arriesgar un poco más, pero lograr asimismo un dividendo mucho más alto. Todos estos mercados, ya sean los emergentes, las uniones y los grupos o los bloques de países que se unen para formar pequeñas bolsas o mercados, tienen regulaciones propias, están empezando en todo lo que es el tema de definiciones, regulaciones, y por ende crece el riesgo a la hora de invertir. De todos estos países, China y Rusia mantienen una serie de restricciones para el inversor extranjero, o sea, se limitan ciertos tipos de negocios en los cuales el inversor puede realizar sus transacciones. El rendimiento va ligado al riesgo, como le mencionaba anteriormente. Sin embargo, los mercados de valores extranjeros tienden a ser más riesgosos, pero se interpreta que ese riesgo vale la pena por el retorno de la inversión que va a tener el que esté realizando la transacción. No se puede decir que los mercados son fijos, por ende que si yo gané este año no quiere decir que el siguiente mes o mañana vaya a ganar igual. O sea, es una variación que se da y es inestable, por decirlo de una manera. Tienen ciertos parámetros, ciertos lineamientos que lo ayudan de una u otra manera a definir si se puede proyectar de cierta manera, pero nada es seguro en el tema de la bolsa. Entonces, factores que impactan directamente el riesgo de las inversiones internacionales son, por ejemplo, las perspectivas favorables y estables de crecimiento, ya sea de la empresa o del gobierno donde yo vaya a invertir, ya sea en bonos o en acciones. Sin embargo, existe una relación casi que directa entre el gobierno de donde está la empresa que yo voy a invertir, a diferencia de que si es una transnacional donde sus sedes no dependen únicamente de un solo país.
el riesgo país de donde yo voy a invertir, si es en bono directamente, igualmente me afecta a mí si es en transacciones en cuanto a acciones de una empresa. La estabilidad política y económica de ese país y el tipo de cambio de la moneda donde yo estoy invirtiendo. Las formas de invertir en valores extranjeros, entiéndase que si estamos en Estados Unidos o en una de estas bolsas grandes como Londres, Tokio y Nueva York, todo lo que esté fuera de esa área de cobertura se considera internacional. Entonces, por ejemplo, tenemos dos formas de invertir, la directa y la indirecta. La indirecta en mercados extranjeros puede ser lo más estable, es invertir en una empresa que esté posicionada en Estados Unidos, por decirlo así, pero que tenga posiciones o filiales en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas logran en su mayoría más del 50% de sus ganancias de esas ventas o negocios que hacen en el extranjero, no necesariamente en Estados Unidos. Por ende, se entiende que al yo invertir en bonos de estas empresas, estoy haciendo una inversión en una empresa extranjera, porque los rendimientos que me da esta empresa, la mayor parte provienen de otros países. Sin embargo, están regulados y se miden en base al dólar, si estuviéramos hablando de la bolsa de Estados Unidos. La forma directa es comprar bonos o acciones directamente a la empresa. Vamos a posicionarlo en un país X que no es Estados Unidos. Adquirir títulos de empresas extranjeras que negocian en Estados Unidos. O sea, en estas de este lado, ellas están en Estados Unidos, negocian en otros países, pero están físicamente en Estados Unidos. Acá yo voy a comprar un título, un bono, una acción de una empresa que está en otro país, pero que negocia en Estados Unidos. O comprar certificados de depósito estadounidense, o como se le conoce, ADRs. Más adelante les explico qué es ADRs. Entonces, los riesgos de invertir a nivel internacional. Los riesgos de invertir a nivel internacional son, como se los mencionaba antes: 1, el gobierno; 2, las políticas de cada una de esas regiones; el tipo de cambio; las políticas fiscales y leyes laborales. Todas estas cosas impactan a lo que es el desempeño de una empresa. Si tenemos una empresa que hoy se mide con un tipo de política fiscal y el gobierno la cambia de la noche a la mañana, va a impactar en su rendimiento. No sabemos qué vaya a pasar, puede perjudicarlo o puede ayudarlo. Entonces, estas variaciones que en teoría vienen formándose con todas estas economías emergentes y todas estas empresas que están saliendo de esas propias economías, son lo que crean el riesgo o hacen que el riesgo sea más alto. Pero se entiende que porque son emergentes y vienen creciendo de forma más rápida, igualmente el rendimiento también va a ser más alto. Entonces, los certificados de depósito estadounidenses son que yo compro, por decir algo, una participación dentro de una empresa que se encuentra en otro país, pero la puedo negociar dentro de la bolsa en que me encuentro. O sea, en el caso de Nueva York o Londres, utilizan esta figura para empresas que, por decirte, están en París, que negocian en Londres, pero no necesariamente están físicamente en Londres. Eso significa ADRs. Siguiendo un poco más con la charla, esto es un poco más informativo y es acerca de los horarios de las negociaciones y de las regulaciones de los mercados de negocios. Bueno, como bien sabemos, ya mis compañeros explicaron que existe la bolsa de Nueva York, la bolsa Amex, entre otras bolsas. Entonces, esta es la bolsa estadounidense, que es la que ya había mencionado. Básicamente, la sesión regular de negociaciones transcurre en las horas de la mañana, que es de 9:30 hasta las 4 de la tarde. Este horario básicamente es la hora del este, pero en Estados Unidos, como bien les comenté. Y este horario no solo se limita a las bolsas de valores de lo que son de Nasdaq y las ECNS, que ofrecen sesiones de negociación antes y después del horario regular. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la bolsa de valores de Nueva York. Esta tiene 2 sesiones. Una de ellas es una negociación corta y es electrónica, que inicia después del cierre del mercado, que es a las 4 de la tarde. Más o menos dura de 4:45 a 5 de la tarde y, como bien les mencioné, es electrónica.
La siguiente es la misma bolsa de valores que tiene una segunda sesión que es de las 4 a las 5 de la tarde, pero esta más que todo es para inversionistas institucionales que vienen a negociar en forma de lo que es un poco más grande, inversiones un poco más evaluadas en millones de dólares. Ok, como todo la vida tiene normas, la bolsa de valores no se queda aparte, ¿no? Entonces obviamente existen leyes y regulaciones que, valga la redundancia, regulan lo que es la bolsa, para que en esto no se cometa, como se dice, como fraudes o juegos vivos. Entonces estas leyes son las que protegen a los inversionistas. Algunas de ellas, y no voy a mencionar todas, es la Ley de Valores de 1933, que exige que el emisor de un nuevo título presente ante la Comisión de Valores y la Bolsa una declaración de registro que contenga información sobre la nueva emisión. Que la empresa no puede vender el título hasta que la SEC apruebe la declaración de registro, lo cual requiere usualmente alrededor de 20 días. La siguiente es la de la Bolsa de Valores de 1934, es una ley que estableció formalmente la SEC y que más que todo otorga a la SEC el poder para regular a las bolsas de valores organizadas y al mercado OTC. La ley Maloney de 1938, que enmienda de la ley de las bolsas de valores de 1934, que es la de arriba que les mostré, habla que permitió el establecimiento de asociaciones comerciales para autorregular la industria de valores. Solo se ha formado una de estas asociaciones comerciales. Y la ley de empresas de inversión. Hay muchas más leyes aparte de estas 4. Esto en el libro menciona más de 10. Entonces aquí puse como las primeras, ¿no? La ley de empresas de inversión de 1940 que estableció reglamentos para las empresas de inversión y dio autoridad formal a la SEC para regular las prácticas y los procedimientos de esta empresa que son las inversionistas. Este chapter del libro un poco más informativo, esto acerca de los horarios y de las leyes que conforman todo lo que es la bolsa de valores. Buenas tardes, compañeros. Para continuar con la exposición vamos a hablar de tipos básicos de transacciones de valores. Compra larga. Es la transacción en la que el inversionista compra títulos con la esperanza de que su valor aumente y puedan venderlo en una fecha posterior a cambio de su beneficio. El objetivo es comprar a un precio bajo y vender a un precio alto para obtener esta ganancia. Podemos ir hablando del comercio de margen. Uso de fondos adquiridos en préstamos para comprar títulos. Magnifica los rendimientos al reducir monto de capital propio que el inversionista debe proporcionar. Es decir, esto lo utilizamos para solicitar créditos para la compra de valores, y el margen quiere decir que es el capital que nosotros damos como inversionista. El margen se refiere a la cantidad de capital propio establecido como porcentaje. Este sería el margen y el costo. La Junta de Reserva Federal establece el requisito de margen especificado del monto mínimo de capital propio. Tenemos que tener un monto mínimo para poder hacer la compra y ya la diferencia se toma como crédito. Teniendo como base el capital propio de un inversionista, la idea del comercio de margen es emplear el apalancamiento financiero, esto es, el uso de financiamiento de deuda para magnificar los rendimientos de la inversión. Aquí podemos tener un ejemplo sin margen, que es el 100% del capital de nosotros, ¿verdad? Podemos tener un ejemplo del número de acciones de $50 adquiridas, costo de la inversión y menos el dinero adquirido del préstamo. ¿Por qué? Porque no es dinero de nosotros, sino dinero que debemos. Entonces el capital propio de la inversión sería 5.000. Aquí ya es con margen, es decir, 80%, 65, 50, perdón. Aquí sí debemos restarle el dinero adquirido del préstamo y este sería nuestro capital de inversión en estas 3 opciones. El margen inicial, el monto mínimo de capital propio que debe proporcionar una inversión al momento de la compra. Aquí están los requisitos de margen inicial para diversos tipos de títulos. Margen inicial mínimo. Esto es, como lo nombré aquí, según la Junta de Reserva Federal, es el que nos proporciona el porcentaje que debemos de tener como mínimo de margen. Aquí están las acciones ordinarias preferentes, que van a tener un 50%, acciones negociables, bonos convertibles, bonos corporativos, letras, bonos de agencia de gobierno, opciones y futuro. Cada uno tiene un porcentaje establecido.
En las cuentas restringidas, si nosotros no tenemos el mínimo, el porcentaje que nos solicitan, ya nuestra cuenta pasa a ser restringida. Para nosotros saber cuánto es el margen que tenemos actualmente y nuestra cuenta no pasa restringida, podemos utilizar esta fórmula: valor de los títulos menos el saldo deudor entre el valor de los títulos. Margen de mantenimiento: el monto mínimo absoluto del margen capital propio que un inversionista debe mantener constante en la cuenta. Es lo que venimos hablando, o sea, uno tiene que tener un mínimo según lo establecido en los porcentajes que ya hemos visto. Para sacar el rendimiento sobre el capital invertido en una transacción de margen, tenemos la siguiente fórmula: ingreso corriente total recibido menos interés total pagado sobre el préstamo de margen más valor de mercado de los títulos en la venta menos valor mercado de los títulos en la compra entre el monto capital propio de la compra. Podemos usar esta ecuación para calcular el rendimiento esperado o total de una transacción de margen. Utilizamos las ganancias no realizadas en las cuentas de margen para financiar parcialmente o totalmente la adquisición de títulos adicionales. Esta es una transacción piramidal. Con esta técnica es posible comprar los títulos sin ningún efectivo. Todo podemos hacerlo en base a los créditos que hemos obtenido, y la razón es que las ganancias no realizadas a la cuenta generan un margen disponible que nos permite comprar los siguientes títulos, más capital propio del que retienen en la cuenta. En esta parte, la venta en corto plazo sería venta de títulos adquiridos en préstamo, es decir, su recompra eventual por el vendedor en corto y su regreso al prestamista. Los vendedores en corto tratan de ganar dinero comprando bajo y vendiendo alto. Comienzan la transacción con una venta y la terminan con una compra. Para efectuar una venta, el inversionista debe hacerlo al corredor directamente.